profesor de la academia de Sócrates, no, o de Sócrates, la academia de Sócrates creo que era. Mm, Y también vamos a hablar de los tres últimos filósofos. Edipo. Filósofos todavía. De ellos hemos leído. Hemos leído de el primero, El de la medicina, profesor, Arist- uno de los Aristóteles. de la medicina, Aristóteles. Aristóteles, profesor. no, También antes de Aristóteles. Ya, uno es Aristóteles. A ver, comienza en quién, a ver, ¿qué hace Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el conquistador. Ya, Alejandro Magno, ¿quién le enseñó? Ah. Ya, Aristóteles le enseñó. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Otro filósofo? Sócrates. Sócrates. Sócrates, ya. Ese Sócrates, ¿qué enseñó? ¿Qué hizo? Su estudiante. ¿De quién? ¿De quién era estudiante Sócrates? Platón creo que era profesor. De Platón. Platón era su maestro de Sócrates, ¿no es cierto? Profesor, Dime. lo que yo me recuerdo lo que hemos leído ayer, no sé si era ayer, ustedes nos han mostrado una imagen. Ya. Era como, estaban encadenados unos hombres y estaban haciendo atrás unos hombres con capuchas. Ya, ¿qué eso de qué trataba? Los que vivían en cuevas, Ya, los que pensaban que las sombras eran reales. ya, ¿qué más? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué le Y nunca llamaban? vieron la luz del sol. ¿Cómo? Los que nunca vieron la luz del sol. Ya, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Estaban encadenados. Ya, ¿qué más? Explíqueme sobre ello, a ver. Eso se llama el mito de las cavernas de Platón. Lejos, lejos. ¿Los demás me escuchan bien? No. Ya, mucho Sí, más. profesor, sí lo escucho bien. Entonces, si me escucha bien, es otra cosa usted. Profesor, yo escucho lejos. Es por otra cosa. Sí. Danilo, ¿me escuchas bien? Sí, profesor. Ya, entonces, ya, es de cada uno de ustedes. Porque ahorita tengo tenido clases y normal, no me han dicho nada. Siempre pregunto. Siempre hago que me digan si está mal, si escucha bien o no. Ustedes tienen que revisar creo que sus equipos. Ya, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Recordemos, a ver, desde hablaron, ¿quién se tomó la cicuta? Sócrates. Sócrates. ¿Por qué? Sócrates. ¿Por qué le tomó la cicuta? Porque Porque lo acusaron de algo que no había causado. tenía una sentencia de muerte ya. Ahí está, muy bien. Lo Y acusaron aplicada. de algo que no ha hecho. Claro, tenía una sentencia a muerte, pero él aceptó, ¿no es cierto? Dije, no importa, para que Sí, él quería, Sócrates quería ser el ejemplar de la juventud. exacto. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? A ver. Mm, También me acuerdo de que Platón fue el maestro de Aristóteles. ya eso lo dijimos. Entonces, de Sócrates, ¿cuál era su maestro? Perdón, Ulises, su discípulo. ¿Cuál era su discípulo de Sócrates? allá era El más conocido. Platón. Platón. Platón es el más conocido de los discípulos de Sócrates. Platón es el que escribe más o menos lo que su maestro enseñaba, porque Sócrates nunca escribió, el que escribe es Platón, ¿ya? Todo lo que ha sucedido, por ejemplo, lo que sabemos es porque Platón escribía sobre él. Eh, Después, ¿cuál fue su alumno de Platón? Aristóteles. Aristóteles. Chicos, un momentito. A ver, ¿qué más?
De eso es lo que vimos ayer un video a última hora de señor que nos dijo que ponerle algo en la boca porque no se va a dar lengua. Sí, ese profesor. Ya, ¿de qué palabra era? ¿Hipertensión? ¿De qué palabra? ¿Qué sufrían esos señores? Em, ¿Qué dijo? epilepsia. Epilepsia. Pues eso sí es Le- Era paralizado. Entonces, en esos tiempos no había esa cura, no se sabía, es más, hasta ahora todavía un poquito se ignora, pero todavía no hay cura. Entonces, Hipócrates, ¿quién era Hipócrates? El maestro de la medicina. Exacto. Le llamaron el padre de la medicina, ¿no? También, El padre. ya, para terminar con los otros anteriores. Aristóteles, ya, Platón tuvo su discípulo, uno de los más grandes discípulos, que era, ¿quién era? Aristóteles. Aristóteles. Entonces, Aristóteles, ¿a quién enseñó? Alejandro Magno. A Alejandro Magno, muy bien. Alejandro Magno fue, ¿quién fue? El que pensaba que la Tierra era media como un plato y las demás era como un vacío. No, eso nunca dije. Creo que fue un rey, profesor. Ahí está, un rey, un emperador, ¿no? Se fue hasta la India, más, le quería irse más lejos todavía. Podía llegar a China, Dominó bastante todo. podía llegar a China, pero no podía porque no Pues quería. estaban cansados. Estaban No cansados, no querían, estaban cansados y los generales decían que no. tampoco, ajá, ya no querían seguir. Pues. Ah, muy bien. Eso hay en películas, ustedes pueden estar mirando en YouTube, eso películas. Si no dice Alejandro, dice Alexander, que significa lo mismo. Tanto Alexander como Alejandro es el mismo. Muy bien. Entonces, Aristóteles enseña a este emperador, ¿no? Se dan cuenta cómo es todo ese proceso. Ahora, si yo les pregunto, ¿podríamos decir que Aristóteles es un alumno indirecto de Sócrates? Un profesor no lo escuché muy bien. ¿Aristóteles es un alumno indirecto de Sócrates? Sí, profesor, porque Sí, como ha pasado de generaciones en generaciones, ha sido como un alumno, se podría decir. Pero ¿cómo? Pero ya, de generación en O generación, sea, pero como ¿cómo? Sócrates tenía a su alumno que era Platón, Ya, y Platón ha tenido a Aristóteles, y es ya. como que tiene una misma. Ah, ya, muy bien, claro. Entonces es un alumno indirecto, ¿no es cierto? Muy bien, porque ha aprendido. ¿Por qué? Por ejemplo, Aristóteles aprendió de Platón. Platón aprendió de Sócrates. Si Entonces, Aristóteles no hubiera aprendido de ¿sí? Platón, no hubiera tenido una discípula. o ¿Sí? sea, profesor Platón enseñaba a Sócrates y Sócrates también A enseñaba. ver, eso ya hemos hablado. Sócrates enseñaba a Platón. Platón enseñaba a Aristóteles. Y la pregunta es, entonces, ¿podríamos decir que Aristóteles era su alumno indirecto de Sócrates? Sí, Por supuesto. ¿Por qué? Porque, como le estaba explicando, si Sócrates enseñó a Platón y Platón enseñó a Sócrates, perdón, Aristóteles. a Aristóteles, entonces Aristóteles tuvo que aprender indirectamente las enseñanzas de Sócrates, porque Sócrates aprendió, o perdón, enseñó a Platón, ¿no es cierto? Claro, ¿Sí? ¿Tú claro. tú qué dices, Fabricio? Sí, profesor. No sé tanto, profesor, de Platón, de Sócrates, porque yo como un mes no he estado en las clases, no sé Sí, casi nada. pero está ahí, justo estamos recordando, ¿no? Para que de ahí también tú puedas dar tu Sócrates quería opinión. como que corromper la juventud. Claro, es lo que quería, eso decían, pero no era cierto, pues. No era cierto. Muy bien. Ya dejando de lado a esos filósofos, ya el último termina con Sócrates, perdón, con el emperador Alejandro Magno, ¿no? ¿Qué significa Magno? Magno, no me acuerdo. No se recuerda. Magno. Poder, ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué significa Magno? Eso les había dicho también ayer.
¿Alguien ha escuchado la palabra magnánimo? Profesor Grande. Grande. Ahí significa, Grande es Alejandro. ajá, Alejandro el Grande, así le decían. Sí, profesor. Alejandro el Grande. Pero Alejandro Magno se le conoce también, ¿ya? Ya, ¿y quién fue a Hipócrates? Ya dijo ella que era El padre de la el medicina. padre de la medicina, dijo esto. ¿Qué más? ¿Qué recuerdan de Hipócrates? Que él tenía epilepsia. Él no tenía epilepsia. Creo que estaba buscando una cura para la depresión. Creo que Claro, ajá. Hipócrates era el que estaba castigado por los dioses. Tampoco, al contrario, si él se ceñía bastante a las ciencias, él O creo que rechazó. hablaba él estaba explicando de que los dioses castigaban algo así como la epilepsia o con la locura. Tampoco. Criticaba todo ello, más bien, criticaba. Acá, mira, justo acá está donde vamos a empezar. Dice, empiezo ya, después yo digo quién va a seguir leyendo. Pero profesores ya leímos. Pero igual voy a empezar de acá. Voy a indicar rápido, tienen que leer, si es que no están esperando. Apenas yo noto que están ahí esperando, no sé dónde me he quedado. Digo a otro que lee, así es que todos atentos. Todos todos, apenas diga el nombre, ya tienen que estar leyendo. ¿Listo? Si se demora, digo otro. O yo mismo me pongo a leer. Hipócrates criticaba con aspereza a los magos y exorcistas que basaban su medicina en la creencia en espíritus malignos, introducidos en el cuerpo de los enfermos. Difícilmente puede imaginarse cuánto tuvieron que sufrir por tal superstición los temperamentos débiles y los epilépticos, considerados seres impuros y odiados por los dioses. Hipócrates intuyó que la locura y la epilepsia eran causadas únicamente por lesiones cerebrales y fundamentó sobre este hallazgo su tratamiento. Él lo basaba todo en la experiencia. Gracias a ese principio, representó en la medicina lo que Aristóteles en las demás ciencias naturales. Edificad sobre la experiencia. Era la divisa de Hipócrates. Además, sentía confianza ciega en el poder de curación que posee la misma naturaleza. Para él, la verdadera misión del médico era ayudar a esta en su lucha contra los gérmenes de la enfermedad. Algunas veces es bueno no hacer nada, decía, pero fue también un excelente cirujano y aún hoy sus colegas admiran algunas facetas de sus trabajos quirúrgicos. Su extraordinaria experiencia, habilidad y prudencia en el curso de las intervenciones. Hipócrates no se cansaba de aconsejar higiene al cirujano y recomendaba, entre otras cosas, no dejar nunca que la suciedad rozara las heridas. Las observaciones de Hipócrates en el terreno de la higiene en general son de enorme importancia. A nuestro entender, fue el primero que comprendió la influencia de las condiciones climatológicas y geográficas en la salubridad de la población. Lo sentimos mucho. Termino. Antigua comedia ática, Aristófanes. Entonces, conclusión. ¿Quién era Hipócrates? Era el que criticaba. Médico, profesor médico. Un médico. Médico. Y también Vamos a decirle médico, ya para que se recuerde. Que también era crítico de los exorcistas, así. de los magos, como buen examinador, observador del cuerpo humano, no podía pensar en los espíritus, pues por eso rechazaba lo que decían los magos. Para curar al enfermo eran con magia, pues, y él no. Por ejemplo, la epilepsia nos dice, ¿no?
él decía ya en esos tiempos, miren, hace muchísimos tiempos, hace más o menos 2000, casi 2500 años, él ya pensaba en que el problema de la epilepsia era por causas en el cerebro, no era por castigo divino, situación, sino por el cerebro, o sea, algo que en la actualidad recién todavía se sigue, o se sigue todavía estudiando. ¿Bien? Sí, Fabricio. Ok, profesor. Aristófanes. En la historia del teatro griego, las primeras comedias se parecen más a lo que llamamos hoy variedades que la actual comedia. La sátira social era su principal temática. Se atacaba a personas de relieve, políticos, poetas, filósofos y a mucha gente. No sabemos con exactitud cómo ni cuándo se originaron, aunque la voz comedia parece indicar que quizás surgió en las fiestas que se, que se celebraban en honor de Dionisos en cualquier parte del mundo helénico. Celebran en honor de Dionisos en cualquier parte del mundo helénico. Durante tales festejos, muchos se emborrachaban, lanzaban bromas groseras y se entregaban a danzas alocadas y canciones atrevidas. Este género de representación recibió el nombre de comos. Las comedias griegas conservaron muchos aspectos toscos, aun cuando poetas posteriores tratasen con nuevas técnicas estas burdas diversiones y les dieran una acción coherente. El género nació de Sicilia, de donde pasó más tarde a Atenas. Nació en Sicilia, de donde pasó más tarde a Atenas. Profesor, ¿me podría subir un ratito? Dime. ¿Podría subir un ratito? Creo que se equivocó que dijo que a la actual comedia, creo que dijo que a la actual comedia. Hay que estar, Ah, hay que estar que seguros, ¿eh? Hay que estar seguros. Por eso tienen que observar bien. ¿Se equivocó o no se equivocó? que me interesa un poco más, como digo, por eso no sé, pues. Tienen que estar seguros, ¿ya? Bueno, está bien que estén ahí atentos. Vamos a ver. El comediógrafo más importante fue Aristófanes, de cuya vida solo se sabe que perteneció a una familia ateniense y nació hacia mediados del siglo V a.C., quizás en Egina. Su primera comedia fue representada en 427 a.C., a los 5 años de estallar la guerra del Peloponeso. Solo se han conservado algunos fragmentos, pero puede afirmarse que el tema es idéntico al que trató 4 años después en Las nubes. La mejor comedia de Aristófanes y la más célebre también se titula Las aves, preludia al sueño de una noche de verano. Con respetuoso desenfado se burla de los antiguos dioses, de la política y de muchas otras cosas. Es la más airosa, regocijante y ágil de sus obras. A lo largo de la comedia brotan como lítico manantial versos glotones y brillantes. Gerardo. Las aves fue representada por primera vez en 414 a.C. He aquí, a grandes rasgos, el desarrollo de la acción. Dos ciudadanos, Pistetero y Evelpides, encantados de las divergencias entre los atenienses, deciden fundar una ciudad, pero no en la tierra, sino en los
Aires, en el reino de las aves. Los dos amigos desean encontrar a la abudilla, abudilla Tereo, ya que habiendo este pájaro, ya que habiendo este pájaro sido antes hombre, es capaz de adoctrinarlos cuando sabe que vienen los atenienses y por qué. Sabe que vienen los atenienses, que vienen de Atenas y por qué la abudilla va a buscar a su esposo, el ruiseñor. Ambos reunirán a todas las aves para examinar el proyecto. El consejo decide construir una ciudad en las nubes que se llamará Nefelocosigina, Nef- Nefelocosigia, No y entiendo. estará, ¿ah? Sigue, sigue. Estará dotada de todos los atributos de un poderoso reino. Muy bien. Pero cuando ¿Qué dice ahí, Daniel? Nefelocosigia. ¿Qué Profesor, dice, qué dice Aidan? Nefelocogía. ¿Qué dice ahí, Mauricio? Nefelocogía. ¿Cómo? A ver, otra vez. Nefelocogía. Esta palabra, la mayor fuerza de voz está en la sí, porque si dirías gia, ahí le vería una tilde, y no hay una tilde. Entonces, esta palabra, que no, ni siquiera lo van a encontrar. Es un nombre de una ciudad, ¿no? Nefelocosigia. La mayor fuerza de voz está en la sí. Sigue, Danilo. pero cuando los muros estuvieron terminados, los dioses comenzaron a inquietarse porque Nefelocosigia rivalizaba con el Olimpo. La nueva ciudad cierra el paso que une cielo y tierra y las ofrendas de los hombres no pueden llegar a los dioses. El hambre reina en el Olimpo y los dioses se ven obligados a enviar una embajada a para, Nefelocosigia para negociar con las aves. Vamos a hacer la diferencia, les dije. Nefelocosigia Nefelocosigia. Nefelocosigia para negociar con las aves. La sátira alcanza su cumbre en la escena que sigue. La embajada se compone de Poseidón. Hércules y un dios extranjero se comporta de forma tan siniestra y grosera que avergüenza a Poseidón. Pístero, que dirige el nuevo estado, se percata enseguida de cómo puede atraer. Pistétero, que dirige el nuevo estado, se percata enseguida de cómo puede atraer al glotón Hércules a su causa. Coloca ante él un suculento asado, carne de 2 aves, que se sublevaron contra la democracia de los pájaros y sufrieron su justo castigo. Una vez satisfecho, el terrible semidios queda en manos de Pistétero. El dios bárbaro habla un griego desastroso que nadie es capaz de entender. Resulta fácil para Pistétero interpretar su jerga diciendo que el dios sostiene la opinión de Hércules. Muy bien. Mismo Este mismo Dios contribuye a la traducción del Galimatías, terminada
La libérrima traducción, el dios bárbaro se limita a decir, muy bien dicho. Los embajadores se someten a las exigencias de las aves. Zeus compartiría la soberanía del mundo con Nefelocosigia y casaría a una de sus hijas con Pistetero. La comedia termina con alegres regocijos nupciales. Aidan. Ocaso político de Grecia. Las guerras del Peloponeso. Perdón, Aidan. Voy a preguntar a todos. ¿Qué significa ocaso? Rápido. Caso, ¿Cómo? caso, ¿Ocaso? ¿Qué significa ocaso? caso, caso, Mm. caso político de Grecia. No, ocaso. ¿Qué significa ocaso? ¿Qué leímos en el primer título de... Decadencia, profesor, o desaparición de algo. Ya, eso es. Es lo contrario de, ¿recuerdan el primer título o algo de del primer libro que leímos? Sí, ya, de la Odisea, No, del primer libro, del primer tópico. ya de Babilonia, La primera clase que leímos, ¿recuerdan? ya de los Mono sapiens. Ya, claro, pero ¿cómo comienza el título? ¿Recuerdan o no? Decía alba de la civilización, ¿no es cierto? Ocaso también se podría decir que es decadencia. Decadencia, por eso. Cuando hablamos de alba, que es como nacimiento, pues por eso dice alba de la civilización, nacimiento de la civilización. Y ocaso, Pero profesor, ocaso es desaparición. exacto, lo contrario. Ocaso. Ok, pues. Podríamos decir que alba, su antónimo es ocaso, y su antónimo de ocaso es alba. O sea, nacimiento y morir, morir, nacimiento. ¿Ya? Entonces, si hablamos ocaso de la política griega o ocaso político de Grecia, ¿qué sería? Decadencia del caso político de Grecia. Desaparición política de Grecia. No tanto desaparición, sino decaimiento, O sea, tendría que ser decadencia de la... decadencia política, está poco a poco. O sea, no desaparece, pero está a poquito, está ahí, ¿no? Como que quiere desaparecer. ¿Listo? Sigue ella. Las guerras del Peloponeso terminaron con la caída de Atenas, gracias al oro del rey persa. Los griegos habían aniquilado el principal apoyo de la independencia de su país y como consecuencia retrocedieron a la situación anterior a Salamina, Platea y Micala. Las presiones del imperio persa se hicieron cada vez más insistentes Perdida la independencia adquirida por sus victorias y los frutos de la paz de 448 a.C., el rey persa transformóse en árbitro de cualquier diferencia entre los estados helénicos e inclinaba la balanza a su antojo. Si Grecia se hubiera confederado, nunca habría llegado a tal situación. Una Grecia unida hubiese sido decadente, pero la debilidad y la decisión por muchas razones y desde el punto de vista similar, muy superior al militar. Por muchas razones y desde el punto de vista militar, muy superior al imperio persa, ya decadente. Pero la debilidad y la decisión subsistieron en Grecia hasta que un caudillo poderoso logró fundir en un pueblo a todos los helenos, para su suerte, y también con más frecuencia, para su desgracia. Muy bien. Profesor, se equivocó.
Aidan. ¿Dónde? Arriba donde no mueva nada, profesor, dijo adquirida en la primera línea, adquirida. Y es adquirida. Ah, Ad- adquirida, ¿ya? Adquirida. Adquirida, ahí está. Sigue Fabricio. Ok, profesor. La hegemonía de Esparta. Sometida a Atenas, Lisandro regresó a Esparta, y fue honrado como ningún griego lo fuera anteriormente. En testimonio de sus hazañas, ostentaba centenares de proas capturadas en Agospótamos y otros lugares y Egospótamos y otros lugares y materialmente se doblaba bajo el peso de las coronas de oro enviadas por las ciudades del Peloponeso en prenda de agradecimiento. Tenía además 500 talentos de los subsidios que el rey persa le diera para gastos de guerra. Jamás concedió Grecia a ciudadano alguno un poder tan ilimitado como a Lisandro, el más espartano de sus generales. Dominaba casi todos los puertos del mar Egeo. En todas las ciudades visitadas en su triunfal viaje a lo largo del litoral, estableció decarquías, gobierno de 10 miembros. Muy bien. Tales ¿Qué es una decarquía? Profesor, disculpa que interrumpa, ¿puedo ir al baño? De acuerdo. ¿Qué es una decarquía? Gerardo, una decarquía. Pero si lo han leído ahí. Ma- Gerardo, ¿qué es una decarquía? Decarquía, ¿qué es, Gerardo? Gerardo, ya, a ver. mm, Fabricio, ¿qué significaba jerarquía? Decarquía. ¿Lo has leído? ¿Te recuerdas o no? A ver, chicos. Tienen que estar atentos a la lectura. Gobierno de 10. Deca significa 10. Decágono, por ejemplo. Decágono es una figura geométrica de 10 lados. 10 aristas, ¿no? 10 lados. El otro es década. ¿Qué es una década? 10 años. 10 años, profesor. 10 años. Años. Ok, década. Arquía es poder. Perdón, poder. Miembros. Miembros. Pues, Gobierno de 10 personas. gobierno de 10 personas. Poder también significa algo. Por eso, monarquía. Entonces, si decarquía es de 10, monarquía, ¿qué sería? Monarquía sería ¿A quién se le dice monarca? al emperador. Al emperador, profesor. Al emperador. Emperador de 10 miembros. ¿Qué rato he dicho de 10 miembros? Y al emperador. ¿Y el emperador reina solo? No, No, profesor. No, profesor, con gente. Con Pero ¿quién tiene todo el poder? el, el, mm,
emperador. El emperador, pues el El rey. emperador, sí, profesor, Claro, el emperador, el rey tiene todo el poder. Entonces, por eso se le llama monarquía. De mono. Recuérdense, mono significa uno. ¿Ya? ¿Está bien o no? Ya. La Ok, mono. profesor. Por ejemplo, voy a ver otro ver, mono. Allá. Si yo digo monopatín, ¿qué sería? Monopatín, profesor. eh, un, Una patineta de una sola llanta, más o menos. sí, profesor. Monociclo o monocicleta. Un carrito con 3 llantas. Ruedas, A ver, otra vez, otra vez. ¿Cómo dijeron? un, que tiene 4 ruedas, como una bicicleta. Ya. Pero sí, ahora, ya, justamente ya dijiste bicicleta, ¿no es cierto? Bicicleta. Y si yo digo monociclo o monocicleta, Profesor, Con 2 ruedas, profesor. 2 ruedas sería bicicleta, por eso es bi es dos. Y mono, si mono es uno, ¿cómo sería Una uno? rueda, profesor. ¿Y ahí conocen alguna que sea así? ¿Han visto alguna vez? no, ¿Nunca han visto? no. Nunca han visto, ¿Usan porque los del circo? exacto, eso hacen en el circo, pues en el circo no hay los payasos o los que hacen acrobacias. Es más, creo que a veces en las esquinas de las calles, los semáforos, hay algunos que Profesor, los hacen, semáforos, cuando está en rojo, vas a personas y hacen con una rueda y malabares. exacto, ese es el monociclo. También tiene otro significado. ¿Ya? Por eso también la bicicleta, bicicleta, 2 llantas, 2 ciclos, dos movimientos. Muy bien. Eh, Ah, ¿A quién le toca? A ver. Profesor, ya llegué al baño. Ya. Ahí Dan, sigue. ¿Y de dónde, profesor? Tú has leído, ¿no es cierto? Estaba siguiendo la Sí, pero, lectura. ¿Dónde nos hemos quedado? pero me fui al baño, le dije que me iba al baño. Pero no hemos leído todavía, pues. Cuando nos hemos quedado. Sí, Aidan, dijiste después que yo termine de leer. Yo no dije que tú terminaste. Después que ya, ¿dónde hemos ido? ¿Dónde se ha quedado Fabricio? Profesor, yo me he quedado en tales gobernantes. No, quería que lo diga. Ya bueno, sigue ahí. Te ha ayudado Fabricio. De, Car de, Carqui de Carquías, gobierno de 10 miembros. Tales gobernantes disponían el poder enorme sobre la vida y los bienes de los habitantes. Esa era la libertad ganada por los miembros de la Liga de Delos al desprenderse de sus opresores, opresores rebe- represores atenienses. Bajo la autoridad de Atenas habían construido a, un, a los gas, a los atenienses. Bajo la autoridad de Atenas debían construir a los gastos de la flota. Atenienses. Bajo la autoridad de Atenas debían construir a los gastos de la flota, motivo de su rebelión. Atenienses. Bajo la autoridad de Atenas debían construir a los A ver, que se dé cuenta, que se dé cuenta. atenienses. Bajo la autoridad de Atenas debían contribuir a los gastos de la flota, motivo de su rebelión. Ahora tenían que pagar a Esparta un enorme tributo, 1000 talentos anuales. Y como sus predecesores, tampoco el hombre que encarnaba la nueva libertad estaba exento de
de adulación y orgullo. Ya. De- Hasta ahí un poco, un ratito. ¿Sabes qué van a hacer a ustedes los que están siguiendo la lectura? No van a decir, se equivocó y van a decir la palabra. No. Le van a decir, hay un error. Ya, listo. Yo voy a marcar ahí todo esto hasta que vea su error. ¿De acuerdo? Ya, profesor. Ok, Me parece bien. No van a decir, no, ahí la palabra no. El Hay un, profesor queda. hay un error, nada más. Ya, listo. Yo marco todo eso. Yo voy a marcar así ahora. Todo tiene que leer hasta que se dé cuenta el error. ¿Listo? Pero profesor, también lo puede cambiar, o sea, a otra letra, o sea, porque después cuando usted va a marcar, también él se va a dar cuenta cuál es su error cuando usted presione la letra que se ha equivocado. Claro, si sigue insistiendo, tendré que marcar la palabra. Si sigue insistiendo, tendré que marcar la. No sé, ya veremos. Pero ustedes solamente van a decir, hay un error, profesor. Listo, entonces yo veo ahí. Yo marco todo eso y tienen que seguir leyendo. ¿Listo? ¿Sí? Sí, ok, profesor. Muy bien. Me quedo. Nos quedamos acá. De todas partes llegaban a Lisandro testimonios de admiración casi idolátricos. Y aunque fuese el más austero de los espartanos, tanta veneración acabaría por abrigarle. Wow. Tanta veneración acabaría por embriagarle. Lisandro, vencedor en Atenas, imitó a Pausinas, vencedor en Platea. Loco de orgullo y carente de clemencia, se hizo pronto insoportable. No se equivocó. ¿Dónde me equivoqué? Pausinias dijo. Pausanias. Pausanias. profesor, a usted le pueden decir que se equivocó, para los demás le puedo decir un error. A ver, ahí está. Me dice mejor error y yo lo leo todo, ¿está bien? Perdón. Ok. Error, listo, ya está. ¿Dónde es que vamos a ver? Gerardo, a ver. Estableció en Atenas un gobierno de 30 atenienses partidarios de Esparta, quienes implantaron el terror. Se dice que unos 1.500 ciudadanos fueron ejecutados, adversarios políticos y enemigos personales fueron inmolados a la sed de venganza. Los atenienses, 30 tiranos, como se les llamaba, se sentían seguros y amparados por el nutrido contingente espartano que ocupaba la Acrópolis. La situación empeoraba cada día más. Por último, los 30 tiranos acabaron persiguiendo a todo el que poseía dinero, cuales auténticos bandidos. Además, los tiranos eran enemigos jurados de todo ateniense culto. Querían arrastrar al pueblo de Atenas, tan pagado de su elevada civilización, a la ignorancia rústica. Danilo. Critias fue animador de este régimen implacable, como Lisandro. Era de temer que imitase servilmente al espartano. Cuando le hablaban de crímenes cometidos en su nombre, se encogía de hombros y contestaba. Siempre ocurrió así en tiempos revolucionarios. Nunca habían soportado situación semejante los infelices griegos. Los miembros de la Liga de Delos empezaron a echar de menos el yugo ateniense y llegaron casi a compadecer a los atenienses. En Tebas, sobre todo,
hallaron refugio los atenienses ansiosos de libertad, poniéndose al abrigo de los 30 tiranos. Transcurrido 8 meses de tal régimen, un grupo de refugiados atenienses salió de Tebas y se encaminó hacia Atenas, dirigidos por Trasíbulo muerto. Critias en las luchas que siguieron, fue fácil eliminar a los tiranos y restablecieron las instituciones democráticas. En otras ciudades, la desarquía siguió el mismo, no obstante, en otras ciudades, la decarquía siguió el mismo, no obstante, gobernadores y guarniciones espartanas continuaron en ellas. Grecia entero lanzó un suspiro de alivio cuando Lisandro desapareció de escena. El gobierno espartano había recibido tantas quejas de su general y de su modo de ejercer el poder que le retiró el mando. La opresión sobre la Hélade disminuyó aún más cuando las relaciones de Esparta con el rey de Persia perdieron cordialidad, debido al secreto apoyo espartano a un conjura contra Artajerjes II. Muy bien. Profesor, error. Dime, ¿dónde? Error, profesor, en la primera línea, justo en la primera línea. ¿Ah? No, ahí más arriba. La primera línea que leyó Danilo. Ya, profesor, ahí dijo empacable. No tenía que decir la palabra, pero bueno, ya. Implacable. Todo. No, pero lo corregí, profesor. Yo dije de nuevo. Me estaba equivocando, me estaba diciendo estaba implacable, y dije después lo repetí y dije implacable. Ese mismo rato debe decir, ¿ya? Ese mismo rato. Error. O que pase. Miren, ¿cómo van a hacer? Hay el error de la palabra, que pase unas 3 palabras o 4 palabras y recién. Ya yo marco. ¿Listo? Ok, profesor. Aquí me falta leer porque ya me expliqué. Yo leí, profesor Danilo. Aidan, creo. Aidan. Aidan. Profesor Eidan. La expedición de los 10.000. En el litoral persa, Profesor, ahí nos ha quedado. Sí, está bien. Sí, profesor, nos hemos quedado ahí. Se quedó fue asesinado. O sea, en Acá terminó, pues. Claro. Y está bien. segundo. Ay, ay, ay. Sigue, Aidan. la expedición de los 10.000. En el litoral persa, conspiraciones, asesinatos y luchas fratricidas estaban a la orden del día. En 465 a.C., Jerjes fue víctima de una conjura. Y poco después, su hijo primogénito, Dario, fue asesinado a instigación de su hermano primogénito Darío. Fue asesinado a instigación de su hermano Artajerjes. A ver, ¿qué significa decarquía? Decarquía, Sí, decarquía. gobierno de 10 personas. Personas. Monarquía. Gobierno de una persona. De dos personas, de dos. Monarquía. De cualquier profesor personas. De una persona. Mono, pero ya le dije mono significa uno. Sí, profesor. Ya, pero es he dicho de los de carquía y los de monocarquía. Monarquía, profesor, sería el que conquiere el rey. El rey, el emperador, pues,
Sí, el emperador, Él profesor. tiene todo el poder. A Porque es pesar, mono. Y mono es uno. Entonces claro, solo sería él. claro. El rey es un mono, ¿no? Ya. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con Aida? Primogénito Dario fue asesinado a instigación de su hermano Artajerjes. Este reino más de primogénito Dario fue asesinado a instigación de su hermano Artajerjes. Este reino más Lee, a ver. primogénito Dario fue asesinado a instigar Otra vez. primogénito Darío fue Ah, asesinado. ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? Profesor, también se había equivocado en instigación, pero después que ha leído mucho ya lo eso, Ya sigue. ya lo. Otra vez. Primogénito Darío fue asesinado a instigación de su hermano Artajerjes. Este reino más de 40 años y su hijo y sucesor Jerjes II fue asesinado 2 semanas después también por su hermano, quien a su vez fue eliminado por el tercer hermano, Darío II, el nuevo soberano hermano, quien a su vez fue eliminado por el tercer hermano, Darío II. El nuevo soberano se casó con su hermanastra Paris, Parisatis, participante en todos los asesinatos cometidos en la corte. Durante el reinado del débil Darío, que murió en 404 a.C. y dejó 13 hijos, entre ellos Artajerjes II y Ciro. Este, más joven, era al revés de su hermano mayor, enérgico y ambicioso, y se propuso arrojar del trono a aquel. Parisatis le ayudó en el plan, pues Ciro era el preferido de sus hijos. Muy bien. Ya, ya son las 12:10. Muy bien, chicos. Listo. 9. Nos quedamos ahí. A ver, una última pregunta. ¿Qué significa? A ver, ¿qué hemos leído hoy? A ver, ¿qué recuerdan de hoy? Sí, esos se han matado por el reino, ¿no? ¿Ya qué más? ¿Ya? ¿Qué más? También. Ah, ya, de Comerges ¿cómo se llama? Ya me olvidé hoy. Ya te me olvidé. Profesor se llama Aristófanes. 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 Aristófanes, profesor. Ahí está, Aristófanes. Escribió comedia, ¿no es cierto? Sí, profesor, el Ya, primer comediante. También hablamos de Hipócrates, porque es el padre de la medicina. ya, muy bien. Muy bien, así es que chicos, Los 30, ¿qué vamos, qué 30 vamos, qué vamos a atenienses. hacer desde ahora? Antes que ustedes entren a clases, ya deben, porque el libro ustedes lo tienen en su classroom. Pónganse a revisar lo que leímos un día anterior, porque de ahí voy a preguntar Ay, y ustedes ya no. tienen que estar, ya tienen que tener lo que se ha leído. ¿Listo?
Ok, profesor. Listo. Chau, chau, chicos, entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, Chao, compañero. chao. Cuídense, 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 cuídense. Gracias totales.